Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, riesgo eléctrico, inspecciones de seguridad. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Lina. Bienvenidos todos a nuestro tema de hoy, la inspección de seguridad para riesgo eléctrico. Un tema que viene a recoger varios de los temas que hemos visto en oportunidades anteriores sobre las fuentes generadoras de riesgo, sobre esas consideraciones de distancia de seguridad, sobre las medidas de prevención, sobre los controles administrativos, porque finalmente en una inspección eso es lo que buscamos, determinar si todos los elementos que hemos establecido para un control del riesgo están como los hemos programado, como los hemos planeado. Ya estamos entrando a nuestra recta final dentro de la ruta del conocimiento. Estamos en el tema número 16, hoy dentro de esta ruta del conocimiento de prevención del riesgo eléctrico. Como les digo, ya estamos en la recta final y como siempre les repito, si no han tenido oportunidad de ver los 15 temas anteriores, incluido el 16avo que es el día de hoy, pues siempre lo pueden consultar en Posipedia, pueden allí revisar. Si no han tenido la oportunidad de participar en alguno de ellos, si se lo han perdido por alguna razón, si lo han visto incompletos, si tienen dudas o inquietudes que hayan sido generadas en esa acción educativa, pues igual también ahí están los datos de contacto, tanto de las personas de la ARL positiva como mi contacto para poder resolver cualquier duda que puedan tener. Para la acción educativa de hoy tenemos tres momentos muy bien diferenciados, como es de costumbre. El primer momento es una evaluación que nos sirve a través de tres preguntas poder determinar en los temas que nosotros conocemos fundamentales, importantes, críticos para el cumplimiento del objetivo de la acción educativa, saber dónde tienen esos conceptos claros, dónde hay conceptos que requieren algún tipo de refuerzo de acuerdo a esos resultados, y así podemos nosotros orientar esta sesión de la tarde de hoy. En algunos temas entonces podemos ir más lento, en otros podremos ir o avanzar un poco más ligero. El segundo momento es la presentación ya magistral de la inspección, del tema inspección de seguridad para riesgo eléctrico. Y el tercer momento, volvemos a retomar la evaluación inicial. Realizamos las mismas preguntas para poder en ese sondeo determinar qué ha quedado claro dentro de lo que nosotros consideramos que queremos transmitir, que eso es la información crítica, la información clave, que ha quedado claro, si ha quedado todos los conceptos y los objetivos cumplidos, o si de pronto hay algún tema de refuerzo, porque pues en este momento 3, en esta postevaluación, ya tenemos la retroalimentación de las preguntas y la aclaración del por qué son las respuestas correctas. Ya entrando en materia, el objetivo general entonces planteado para nuestra acción educativa de hoy es comunicar los principales elementos para realizar inspecciones de seguridad para riesgo eléctrico. Queremos que al final de la sesión ustedes queden con esas herramientas, esos elementos que requieren para poder realizar inspecciones de seguridad enfocadas al riesgo eléctrico. Para el cumplimiento de este objetivo general, nos hemos planteado tres objetivos específicos. El primero es hacer esa definición de esos elementos que permiten una inspección del riesgo eléctrico. ¿Cuáles son esas condiciones que requieren? ¿Cuáles son esas consideraciones que se necesitan tener en cuenta para poder desarrollar esa inspección para el riesgo eléctrico? El objetivo específico número 2 es establecer esas principales acciones para la inspección de riesgo eléctrico en cualquier tipo de empresas. Esto es un programa, una metodología que es transversal, no solamente a cualquier actividad económica, sino a cualquier tipo o tamaño de empresa. Y el objetivo específico número 3 es evaluar en los participantes esos conceptos que vamos a transmitir el día de hoy sobre inspección de riesgo eléctrico. Entonces, esta es nuestra finalidad, este es el objetivo que nos planteamos
para la sesión del día de hoy. No siendo más, con esto vamos a iniciar con el sondeo inicial, para el cual vuelvo a ceder la palabra a Lina. Lina, vamos con el sondeo, por favor. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. La frecuencia de una inspección depende de A, frecuencia de uso del equipo, B, desgaste de los equipos o C, las respuestas A y B son correctas. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Vamos a ver qué contestaron. El 5% nos dijo frecuencia de uso del equipo, 5% desgaste de los equipos y el 90% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Bien, vamos con la segunda pregunta. Una de las metas de una inspección de seguridad es identificar problemas potenciales. ¿Sí o no? Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 96% dijo que sí, 4% dijo que no. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿La inspección de seguridad es un requisito del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Sí o no? Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados del sondeo. El 99% nos dijo que sí y 1% que no. Muy bien, muchas gracias a todos por participar. Ingeniero, te doy paso nuevamente para que continuemos. Gracias, Lina, muchas gracias. Bueno, veo que hay bastante aproximación en las respuestas, bastante aproximación en los aciertos. Están en las tres preguntas por encima del 90%, pues vamos a ver si a medida que se van integrando otros participantes a este seminario, pues al final vamos a tener los mismos porcentajes o incluso más altos, esperamos que así sea. ¿Qué podemos empezar diciendo de las inspecciones de seguridad? Y tal vez es algo que nos va aclarando la tercera pregunta, donde hubo mayor acierto. Y me alegra que esté eso totalmente claro. Y es que estos aspectos o esta actividad de las inspecciones de seguridad es un tema que no solamente hace parte de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino que hace parte fundamental, es una de las bases, es uno de los pilares del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El mismo decreto 1072, cuando compiló el 1443, pues habló de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos. Y cuando uno dice, bueno, es que hay que hacer una identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, uno dice, ah, bueno, esa es la matriz de riesgos o la matriz de peligros y riesgos, o como se conocía anteriormente el panorama de riesgo o el panorama de factores de riesgos. Y sí, evidentemente eso es, pero esa identificación, evaluación y valoración inicia con esa primera palabrita que es la identificación. Y esa primera palabrita, la identificación, dentro de la matriz de peligros y riesgos, no es otra cosa que una inspección de seguridad.
Entonces, por eso lo traemos como de carácter obligatorio, enlazado dentro de los sistemas de gestión, porque allí en el decreto 1072 se establece que el empleador contratante debe aplicar una metodología, no establece qué metodología, pero sí dice que debe realizarlo una metodología que debe ser sistemática y que tenga alcance sobre todos los procesos, actividades de la empresa, ya sean rutinarias y no rutinarias, ya sean externas, ya sean internas, ya sea sobre máquinas, sobre equipos, sobre sistemas, sobre todos los centros de trabajo, sobre todo tipo de trabajador independiente de su forma de contratación. Y esa metodología debe permitir identificar los peligros. Y ahí es donde está el objeto de la inspección. Es la primera parte de la matriz de peligros, hacer esa identificación de los peligros para poder posteriormente evaluar y valorar los riesgos y obviamente al evaluarlos y valorarlos, poderlos priorizar para establecer controles y medidas de intervención. Entonces ese es el primer paso fundamental, hacer la inspección de seguridad ahora. La inspección de seguridad no solamente se cumple realizando la matriz de peligros y riesgos, porque también es una de las medidas de prevención. Una vez tenido esa evaluación inicial, que la evaluación inicial también parte de una inspección, una vez tenida esa matriz de peligros y riesgos, pues es necesario hacer otra serie de acciones relacionadas con las inspecciones, que son las que vamos a empezar a detallar en un momento. Porque si ya nos vamos a la definición específica de lo que es inspección, apartándolo un poco de las demás acciones, como la evaluación inicial, de las demás acciones como la matriz de peligros y riesgos, pues cuando hablamos en términos muy holísticos, en términos muy globales, muy generales de inspección de seguridad, pues podemos decir que una inspección es una técnica analítica porque obedece a un proceso analítico, a un proceso de observación, a un proceso de análisis, que es de carácter preventivo, y es de carácter preventivo, tal vez también como lo vemos en otra sesión, porque al ser esa barrera de qué se hace preventivamente y qué se hace reactivamente o qué se hace posterior a qué es el evento que estamos evitando con el sistema de gestión, que es la enfermedad o el accidente de trabajo. En el caso del riesgo eléctrico, pues obviamente son los accidentes de trabajo. Entonces se dice que es de carácter preventivo porque en esa línea que separa el pre del post, que es el evento del accidente, una inspección de seguridad se hace preventivamente, se hace antes de que pueda suceder el evento. Entonces, por eso es que indica que es una técnica analítica porque obedece a un proceso de análisis, un proceso analítico, un proceso sistemático, y de carácter preventivo porque es previo a que pueda ocurrir un accidente. Que pueden haber inspecciones que se hacen posteriores al accidente, claro, en la investigación del accidente, pues lo primero que se hace es una inspección de seguridad. Pero si la vemos como técnica analítica, pues debe ser realizada siempre antes y no esperar a que suceda el accidente para hacer una inspección. Hay que hacerlo antes para colocarlas o aplicar las medidas preventivas. Entonces, esa técnica está dedicada a reconocer, a hacer una observación, un reconocimiento, un levantamiento de todas aquellas condiciones y circunstancias que se originan allí en el entorno de trabajo y que pueden desencadenar o pueden ser generadoras de accidentes o también de enfermedades. Vuelvo y repito, pues es una definición muy general, porque si ya vamos a ir enfocándola en el riesgo eléctrico, como vamos a ver la definición ahora más adelante, pues ya no vamos a hablar de enfermedades, sino únicamente de accidentes. Es decir, para poder detectar todas esas condiciones que pueden afectar la salud, la integridad o el bienestar de un trabajador, de un funcionario, y pues obviamente ocasionar algún malestar significativo entre ellos mismos. Seguimos tomando como esas definiciones generales de inspección, en términos muy generales, porque una inspección uno lo realiza, una inspección se puede realizar en muchos conceptos. Y si estamos hablando de sistemas de gestión, el sistema de gestión de calidad tiene su propio proceso de inspecciones, el sistema de gestión de medio ambiente tiene sus propios procesos de inspección, el sistema de gestión documental, de seguridad en la información, etcétera, pues tiene sus propios requerimientos de inspección. Entonces, ¿qué mejor que tomar la definición de inspección de una norma ISO? De una norma
que es la ISO 17020 del 2012, que habla sobre los requisitos del funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección. De hecho, una auditoría se considera una inspección. Cuando se establecen esos procesos de auditoría, en realidad lo que se está haciendo es un proceso de inspección sobre los requisitos o el cumplimiento de determinados requisitos que una organización se ha propuesto para su cumplimiento. Entonces, esta norma 17020, requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección, pues de allí podemos tomar como la definición más técnica de lo que es inspección. Y la definición dice que, en esta norma dice que la inspección es un examen de un producto, una actividad, un servicio, una instalación o su diseño y la determinación de su conformidad con requisitos específicos o sobre la base de un juicio profesional con requisitos generales. Es decir, que hay unos parámetros con los que se compara y hay un juicio profesional, un juicio que no podría decir, pero es que es un juicio subjetivo y dependemos de un juicio subjetivo. Sí, pero eso es un juicio subjetivo tomado con competencia, con experiencia, con conocimiento, con análisis. Entonces ese juicio profesional, así se crea que es subjetivo, pues es muy objetivo en realidad cuando reúne todas esas condiciones y características. Y pues se compara versus unos requisitos generales o unos patrones establecidos para determinar su conformidad. Es decir, si de acuerdo al juicio profesional, pues está cumpliendo con determinados parámetros o no. Ya cuando empezamos a aterrizar un poco ese concepto de inspección hacia el concepto de inspección de seguridad, pues volvemos a retomar esa palabra de reconocimiento sistemático y permanente que se realiza a través de un área de la empresa o en general en la empresa a sus equipos, a sus actividades, a sus instalaciones, a sus servicios, con un enfoque totalmente amplio, pero con el objeto de detectar y analizar para poder controlar los peligros y riesgos que pueden afectar el funcionamiento de sus actividades, comprometiendo sus resultados, es decir, generando u ocasionando no conformidades dentro de ese proceso. Y esas inspecciones de seguridad, entonces ya empezamos a detallarlas como en diferentes clases o en diferentes tipos. Podemos decir que inspecciones de seguridad e inspecciones planeadas o inspecciones preoperacionales. En otras metodologías o en alguna teoría también habla de inspecciones formales o inspecciones informales y todas son válidas, son producto de un proceso de revisión sistemática de una situación para poder compararla con otra situación que ya está preestablecida. Pero para efectos de este seminario vamos a hablar únicamente de las inspecciones de seguridad planeadas o las inspecciones de seguridad preoperacionales. ¿Qué es una inspección planeada? Una inspección planeada, su mismo nombre lo indica, es ese recorrido sistemático, es ese proceso de observación por el área, por la actividad, en el equipo, en la instalación, que se determina con antelación de acuerdo a una periodicidad con unos responsables para su realización y en la cual se pretende identificar condiciones que no están de acuerdo con los protocolos o los estándares de seguridad. Es una inspección planeada, una inspección que se ha establecido, que se ha programado, que se ha proyectado hacerse en determinado tiempo por unos responsables a determinadas áreas, buscando identificar esas condiciones inseguras en ese sitio, en esa área, en esa máquina, en ese sistema o en ese proceso. Y cuando hablamos de la inspección preoperacional, estamos hablando de un reconocimiento o una identificación, una revisión de un elemento usado o que se va a poner en servicio y que debe ser realizado de forma obligatoria antes de que ese elemento sea puesto en servicio, antes del inicio de la jornada de trabajo, antes de que ese elemento inicie su funcionamiento, antes de que sea usado ese elemento, para poder determinar si ese elemento
tiene alguna condición de seguridad subestándar o tiene una condición de seguridad que no está acorde con unos parámetros establecidos, como por ejemplo la revisión de vehículos, la revisión de circuitos, la revisión de redes, antes de ponerlas en funcionamiento para verificar si están en condiciones de ponerlas en funcionamiento. Esas inspecciones preoperacionales, obviamente, tienen que registrarse y documentarse de acuerdo a lo establecido en la empresa, en los momentos, en los tiempos, en los formatos que determine la empresa e informarlo a los niveles que la empresa haya determinado como necesarios. Y ya cuando vamos a hablar específicamente, ya después de haber hablado de la inspección de seguridad, de la inspección planeada, bueno, una inspección planeada para peligro eléctrico, es específicamente ese proceso sistemático y planificado y muy detallado, orientado a verificar el estado, el funcionamiento, el mantenimiento y la seguridad de equipos, redes, circuitos e instalaciones de acuerdo con los manuales de funcionamiento y protocolos de operación. Es decir, que todos esos sistemas eléctricos, todos esos sistemas relacionados con el funcionamiento eléctrico, pues estén de acuerdo, estén funcionando de acuerdo a unos manuales de operación o a unos protocolos de operación. Esto es inspección planeada para el peligro eléctrico. Esas inspecciones, pues igualmente ya cumpliendo con ese criterio, cumpliendo con esa definición, con los parámetros de esa definición, las podemos clasificar de muchas maneras. Una clasificación muy clásica, muy académica, muy utilizada en nuestro país es la inspección general, inspecciones de orden y aseo e inspecciones de partes críticas. Esa inspección general, pues su nombre lo indica, es una inspección de todas las áreas, de todos los sectores en un solo momento, en un solo recorrido, en una sola acción, donde buscamos aspectos generales, pero todos aquellos relacionados con la seguridad de la operación. Cuando hablamos de inspección de orden y aseo, ya estamos hablando de cuáles son las condiciones de orden y aseo de una instalación en general que me pueden afectar o que me pueden potencializar un peligro, en nuestro caso, de origen eléctrico. ¿Por qué? Porque hay sitios que no están donde deben estar, porque el desorden me puede causar o la suciedad o elementos que no pertenecen a determinada área pueden ser coadyuvantes de algún tipo de contacto eléctrico. Y parte crítica, pues para eso habría que definir qué es una parte crítica, que ya lo vamos a ver. Entonces, repito, ¿qué es una inspección general? Son aquellas que se dirigen al reconocimiento de posibles fallas o factores de riesgo presentes en toda la instalación, en cualquier parte de la instalación, por cualquier concepto que ponga en peligro la integridad de un trabajador. Y cuando hablamos de partes críticas, ¿qué es una parte crítica? Una parte crítica es aquel componente del equipo, de la máquina, o aquel material o estructura que pueden ofrecer una mayor probabilidad de ocasionar un problema o una pérdida cuando fallan. Entonces, es como los aspectos de seguridad. Son situaciones que son intangibles cuando no se hace un análisis riguroso. Entonces pueden existir una situación intangible como la seguridad. La seguridad es bastante intangible. ¿Cuándo se detecta la seguridad? Desafortunadamente cuando falla algún proceso de seguridad. Entonces casi que uno lo define con su antagonista, que es la inseguridad. Así sucede con la parte crítica. Para poder saber que es una parte crítica hay que analizar qué sucede si ese elemento, esa máquina, ese equipo, ese circuito, esa red, esa instalación falla. ¿Y cuál es ese problema? ¿Cuál es la magnitud del daño? ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Cuál es la magnitud de la pérdida cuando esos elementos fallan o no funcionan como deben funcionar o se abusa de ellos? Entonces, cuando ofrece mayor probabilidad de ocasionar un gran problema o pérdida, una pérdida de gran magnitud, en el momento de que falle ese elemento, ese sistema,
ahí estamos hablando de que ese sistema, esa parte, es una parte crítica dentro del proceso. Y como es una parte crítica dentro del proceso, pues no la podemos considerar dentro de un proceso de inspecciones generales o dentro de un proceso de inspecciones normales, porque hay que hacer un proceso específico, de pronto más riguroso, de pronto más frecuente, de pronto más detallado, para ese elemento, para esa máquina, para ese equipo, para ese material, para esa estructura, para esa red o para ese sistema, que cuando falle nos va o nos puede ocasionar un problema de gran magnitud. Igualmente hay otros tipos de inspecciones como las de orden y aseo que podemos clasificar como inspecciones especiales que se realizan específicamente por alguna situación en particular. Por ejemplo, cuando hay procesos de ampliación, para cuando hay cambios o modificaciones en equipos, en máquinas, en sistemas de producción, cuando hay permisos de trabajo para tareas de alto riesgo, no solamente cuando se va a trabajar con energía eléctrica o con redes energizadas, sino cuando se va a trabajar en caliente no estoy hablando de caliente como una red energizada, sino en caliente en presencia de llama, cuando, ya lo mencioné, sistemas energizados, cuando hay trabajo en espacios confinados o cuando hay trabajo en alturas, o también cuando normalmente hay trabajo con redes energizadas y adicionalmente hay trabajo en alturas o adicionalmente hay trabajo en espacios confinados o adicionalmente por ahí cerquita hay trabajo de soldadura. Entonces, en esos procesos de esos permisos para esas tareas de alto riesgo también se requieren una inspección especial para determinar las características, condiciones o circunstancias que ponen en peligro la integridad de un trabajador. Y también una inspección especial podríamos decir que se presenta cuando hay una investigación de incidentes o accidentes. Cuando sucede un evento, un accidente o un incidente y es necesario hacer ese proceso de investigación, en realidad ese proceso de investigación lo estamos iniciando con una inspección especial. Hay un tema muy importante a aclarar cuando estamos haciendo un programa de inspecciones, cuando estamos proyectando qué tipo de inspecciones debemos realizar en nuestros procesos, y es la periodicidad de la inspección. Y la periodicidad de inspección, pues aquí hacemos un planteamiento muy general, más adelante vamos a detallarlo un poquito más, donde una inspección podemos determinarla con una periodicidad específica, ya sea semestral, ya sea mensual, ya sea trimestral, ya sea anual, ya sea semanal. Hay muchas situaciones que pueden requerir simplemente una inspección anual. Hay otros elementos, otras máquinas, otros equipos, otros procesos que requerirían una inspección por lo menos mensual, y otros como por ejemplo las inspecciones preoperacionales que sencillamente hay que hacerlas a diario. Entonces, ahí es donde hay que empezar a determinar cuál es la periodicidad que se requiere, y ese es el primer tipo de inspección según su periodicidad. ¿Mm? Con una periodicidad determinada, con una periodicidad fija. Depende de qué, del análisis que se haga de la situación. Hay otras que podemos denominar intermitentes. Intermitentes es porque se hacen a intervalos irregulares de tiempo. Si hay una periodicidad determinada, de que se hace trimestral, mensual, etcétera, sino que es sin previo aviso. En cualquier momento se puede ir a realizar una inspección, y no quiere decir que no sea una inspección planeada o que no sea una inspección válida. Alguien la planeó, alguien la programó. El que no sea avisada no quiere decir que no sea planeada. A determinado equipo o zona de área, porque pues no se requiere un tiempo específico, sino simplemente en cualquier momento hacer ese proceso, o aquellas realizadas por encargados de área, por jefes, por supervisores, que no tienen una periodicidad determinada, pero que saben que en cualquier momento es necesario hacer ese proceso de inspección. Y según su periodicidad, también podríamos decir que existen las inspecciones continuas, que ya se determinan por un grupo interdisciplinario de trabajadores que lo que buscan es observar específicamente el equipo u operación. Se requiere obviamente unos funcionarios con mayor experiencia y es continua porque es permanente en el tiempo.
Se sabe que es permanente dentro de esos procesos que estén siendo observados e inspeccionados por funcionarios de gran experiencia para poder garantizar la efectividad de los procesos y que no fallen en absoluto. La inspección de seguridad desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de utilidad para la identificación de elementos que pueden ocasionar accidentes de cualquier magnitud, pues tiene una justificación muy sólida, una justificación muy robusta. Si nos vamos por el tema de los costos de operación, pues si detectamos problemas que nos pueden afectar los costos de operación y los detectamos tempranamente a través de la inspección, pues también tiene una justificación ahí económica muy fuerte. Si lo que, como mencionamos, estamos buscando las no conformidades o que los productos, los elementos, los trabajos hagan conformes de acuerdo al manual de operación, de acuerdo al manual de funcionamiento, pues ahí también encontramos otra justificación desde el punto de vista de calidad de los procesos. Pero si eso no fuera suficiente, hablar de la parte de seguridad, hablar de la parte de calidad, hablar de la parte de cumplimiento, pues también tenemos nuestra justificación legal. La justificación legal, pues acudimos a aquellas normas dentro de la seguridad y salud en el trabajo donde me está estableciendo la necesidad o la obligación de realizar estos procesos de inspecciones de seguridad. Entonces, la legislación colombiana habla en el decreto 1072 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 2246, que es específicamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, artículo 12 y artículo 31 de esos numerales, donde menciona que dentro de las obligaciones y responsabilidades, dentro de los documentos que debe mantener una empresa, está la inspección de seguridad. La resolución 2013, que me habla de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, antes comités paritarios de salud ocupacional, COPASOS, hoy día COPAST, pues en el artículo 11 habla de la necesidad de que el COPAS o los miembros del COPAS pues deben realizar inspecciones de seguridad para poder estar enterados de cuáles son las situaciones, condiciones o circunstancias que ponen en riesgo a los trabajadores. El decreto 614 de 1984 que le dio como vida a la salud ocupacional como se conoció en ese año o en ese momento como se conocía estos procesos de seguridad y salud en el trabajo, estableció esa salud ocupacional en el país, la organización, el funcionamiento, la forma como iba a funcionar la salud ocupacional en el país, pues estableció en el artículo 26 la necesidad de, para poder conocer la situación de peligro y riesgo en las empresas, pues cómo iba a realizarse inspecciones de seguridad. El decreto ley 1295 de 1994, que le dio vida a las administradoras de riesgos laborales, también estableció parámetros para realizar inspecciones de seguridad con el fin de que tanto empleadores como ARLs conocieran el riesgo que está generándose a partir del el objeto social de las organizaciones, a partir del funcionamiento de las organizaciones, y estableció las inspecciones como una herramienta necesaria para ese conocimiento. Y más recientemente, y más enfocado en el sector eléctrico, pues la resolución 5018 de noviembre del 2019, donde entre las normas para la generación, comercialización y distribución de energía, pues también está, para garantizar la seguridad de esos procesos, la importancia de la realización de inspecciones de seguridad en el sector eléctrico. Y como apoyo a las normas legales, pues también tenemos normas técnicas, un marco técnico que nos soporta en estas acciones. Son normas técnicas que uno podría pensar, bueno, ya llevan varios años, seguramente hay procesos de actualización de normas técnicas, pero siguen siendo muy vigentes porque son procesos muy transparentes, son procesos muy sencillos, pero de mucha utilidad. Normas técnicas que nos apoyan en los procesos de inspecciones está la NTC 4114 y la NTC 4116,
muy complementarias estas dos normas. Una habla sobre específicamente las inspecciones de seguridad y cómo se deben realizar las inspecciones de seguridad, la clasificación de inspecciones. Gran parte pues, de los temas teóricos que están en esta presentación están en estas normas técnicas de la clasificación de las inspecciones, de los requerimientos de las inspecciones, de qué se debe inspeccionar, de quiénes son los responsables de las inspecciones, cuáles son los pasos, cuáles son las etapas, etcétera. Y la otra norma hace referencia al análisis de tareas críticas. Así como hablamos hace un momento de inspección de áreas críticas, pues cuáles son esas partes que requieren mayor atención, porque al hacer el análisis, al fallar ese elemento, esa máquina, ese componente, esa área, pues puede ocasionar pérdidas significativas. Entonces, aquí se manifiestan metodologías que nos ayudan a identificar esas áreas y partes críticas también a través de los mismos procesos de inspección. Y la guía técnica colombiana GTC 45, muy utilizada en nuestro país, porque allí está la metodología para la elaboración de matrices de peligros y riesgos. Recuérdense que la primera parte en la elaboración de una matriz de peligros y riesgos está la identificación del riesgo, y la identificación del riesgo pues no se hace con otra herramienta diferente a un proceso de inspección o un proceso de observación. ¿Qué se debe investigar? Y esta parte de qué se debe inspeccionar lo vamos a ver un poquito más en detalle en nuestro próximo seminario. La respuesta corta a esta pregunta, ¿qué se debe inspeccionar? Es todo. En un proceso productivo, en un proceso de trabajo, en una actividad laboral, ¿qué se debe inspeccionar? Se debe inspeccionar absolutamente todo. Pero pues podemos detallarlo como elementos de trabajo, superficies para caminar, fuentes de energía, elementos de protección personal, herramientas de cualquier tipo, máquinas y equipos, instalaciones locativas, todo nuestro entorno laboral y todo con lo que interactuemos en ese entorno laboral es susceptible o está sujeto a inspeccionar, porque o puede ser una parte crítica, lo que es una parte crítica para mi proceso, de pronto para el proceso de mi vecino no es crítico, pero igual hay que inspeccionarlo. ¿En qué momento? Bueno, entonces ahí es donde determinamos con qué periodicidad podemos o debemos hacer algún tipo de inspección. Continua, con una periodicidad determinada, intermitente, etc. Y la otra pregunta sería, ¿y quiénes deben investigar? Pues en los procesos de investigación también deberíamos estar involucrados todos, pero muchas veces cuando todos somos responsables, finalmente nadie responde. Entonces, el supervisor o el encargado del área o esos elementos para el trabajo, el dueño, como lo hemos llamado en otras presentaciones, el dueño del área de trabajo, debería ser el más capacitado para llevar adelante la inspección. No podemos depender de que no, pues es una inspección de seguridad, aquí hay una persona encargada de seguridad y salud en trabajo, entonces el encargado de hacer la inspección de seguridad es el encargado de seguridad y salud. O el encargado de hacer la inspección es el COPAS, porque pues para eso los elegimos, para que estén a cargo de la seguridad y salud. Sí, pues en parte es cierto. Hay algunos casos que el COPAS, y es por obligación que debe intervenir en las inspecciones, programar y realizar inspecciones también es cierto, y es una obligación y una responsabilidad dentro de su rol laboral el encargado de seguridad y salud en el trabajo, pero también es una responsabilidad de cada una de las personas que desempeñan alguna labor, de hacer algún tipo de inspección, ya sea preoperacional, ya sea para verificar las condiciones de seguridad del elemento durante la realización del trabajo, etcétera. Entonces, todos debemos estar involucrados en un proceso de inspección. Y para la frecuencia, pues, si bien es cierto, está determinado por su periodicidad. Si son una periodicidad fija, si son intermitentes, o si no tiene una periodicidad fija, pero se debe tener en cuenta la frecuencia de uso del área, de los materiales, de los equipos, de las instalaciones, el nivel de desgaste o el histórico que nos muestre el desgaste de esos elementos, como también qué opinan las personas que están directamente involucradas con esos equipos o con esos procesos.
¿Qué nos indica la experiencia? Y de ahí empezar a tomar nota de cuál puede ser la frecuencia de las inspecciones. Cuando estamos hablando de inspecciones planeadas, pues necesariamente estamos hablando de la necesidad de establecer un programa de inspecciones. Un programa que es un documento que me fije unos objetivos, un alcance, una cobertura, un cronograma de actividades, un cronograma de inspecciones, un cronograma de visitas, un cronograma de áreas, y en ese cronograma de áreas pues determinar cuál va a ser la frecuencia de inspección para cada una de esas áreas, materiales, equipos, productos, pues además no solamente el cronograma sino un inventario. Entonces allí debe haber un objetivo, una política que es respaldo de la gerencia, el inventario, que es el listado de elementos, áreas, equipos que se requieren inspeccionar, los responsables para efectuar cada uno de esos procesos de inspección. Y pues al haber una inspección y compararlas con algunos estándares o algún parámetro, una lista de verificación, una lista de chequeo, pues también debe haber un sistema de clasificación de esas condiciones que se encuentran como aceptables o no aceptables. Porque no solamente es decir no cumple con un parámetro, sino ese incumplimiento, qué gravedad puede tener en términos de que se pueda presentar un accidente o una lesión. Y también, pues, la frecuencia en que se debe realizar esas inspecciones. ¿Qué otros requisitos debe tener el proceso de inspección? Una guía, un parámetro, que es lo que denominamos una lista de verificación. Una capacitación y entrenamiento a los inspectores en esos parámetros que se deben inspeccionar para tener como esa calibración de la evaluación de que si se califica, como veíamos en un punto anterior, el sistema de calificación de las condiciones subestándar, pues hay una calificación que es dada por varias personas, pero que varias personas estén dando las calificaciones con el mismo criterio y con el mismo concepto. Igualmente, el planteamiento del desarrollo de acciones correctivas, porque al realizar una inspección seguramente hay acciones preventivas, hay acciones correctivas o hay acciones de mejora. Entonces, ese desarrollo, esas acciones hay que contemplarla dentro de ese proceso de inspección porque es como la conclusión final de la inspección. La conclusión final de la inspección es hicimos la inspección y encontramos todo muy bien, o hicimos la inspección y encontramos todo muy mal, sino cuáles son las acciones que se van a tomar producto de esa inspección realizada. Y al final, como todo programa, hacer esa medición de la efectividad del programa y hacer un proceso de capacitación y entrenamiento para las mejoras propuestas a partir de ese proceso de inspección. ¿Qué se busca con las inspecciones? ¿Qué se pretende? ¿A dónde se quiere llegar? Y por ahí está alguna de las preguntas que mencionaba esto. Primero, identificar problemas potenciales. ¿Por qué problemas potenciales? ¿Un problema potencial qué es? Una situación que puede desencadenar en un problema real. ¿Y un problema real qué es? Una pérdida. Ya sea una pérdida de salud, una pérdida de tiempo, una pérdida de materiales, una pérdida de recursos. Porque en términos de seguridad y salud del trabajo, pues no solamente estamos contemplando en un proceso de inspección el tema de la integridad del trabajador, sino también conexo con esa integridad del trabajador, pues qué pérdida de recursos técnicos, económicos, financieros, tiempo, etcétera, se pueden presentar. ¿Qué más pérdidas pueden haber? Y esto es lo que identificamos, o esa es la meta cumplir dentro de la inspección, identificar cuáles son esos problemas potenciales que pueden materializar, que se pueden volver reales. Por eso es que es una técnica previa al accidente. Buscamos problemas potenciales. Igualmente, entre los problemas potenciales está la identificación de las deficiencias de los equipos. Cuando un equipo, una instalación, un circuito, una red, un proceso está funcionando deficientemente. ¿Qué deficiencia existe? Porque recuerden que uno de los parámetros para medir los peligros y riesgos, para evaluarlo, es la deficiencia. Y que la deficiencia mezclada con la exposición, pues me empieza a
mostrar una probabilidad de que se presente un evento, que después lo mezclo con la consecuencia y ahí es donde le doy la valoración. Pero el primer paso es la deficiencia dentro de la matriz de peligros y riesgos. Y lo que buscamos con una inspección de seguridad es poder identificar esas deficiencias que se presentan, no solamente en los equipos, en el área de trabajo. Igualmente identificar las acciones inapropiadas de las personas, que ahí podríamos seguir hablando de deficiencias. ¿Deficiencias en qué? Deficiencias en el actuar del trabajador. Los actos inseguros, los actos subestándar, los actos del trabajador que no están cumpliendo con un protocolo de trabajo. Los actos que se alejan de las condiciones de seguridad es lo que podemos identificar como acciones inapropiadas de las personas. Identificar el efecto que producen los cambios. Si se genera algún tipo de cambio dentro del proceso, pues una manera de monitorearlo es a través de una inspección y eso es una de las metas que se pretende alcanzar con ese proceso de inspección. Identificar deficiencias de acciones correctivas. Si han habido, esto obedece a un programa de inspecciones y el programa de inspecciones, pues se han hecho inspecciones previas y esas inspecciones previas han dado como resultados acciones preventivas, correctivas, de mejora, etcétera. Entonces, lo que se busca en un proceso de inspección es identificar si esas medidas propuestas, producto de inspecciones anteriores, pues han sido eficientes o siguen presentando deficiencias, es decir, fueron insuficientes dentro de lo que se pretendía arreglar. Igual, entregar una autoevaluación a la dirección es una meta también de la inspección. Hacemos el proceso de observación y después a la gerencia, a la dirección, podemos indicarles en qué estado nos encontramos. E igualmente, pues, es una demostración del compromiso asumido por la empresa a través de su política de seguridad y salud en el trabajo, donde por lo general se establece que los aspectos de seguridad son de suma importancia para la organización, son prioritarios para la organización. Entonces, ¿cómo puede identificar qué situaciones, qué problemas o qué condiciones de seguridad están presentes para poderlas mejorar si no es a través de un proceso de observación y un proceso de inspección? Para poder realizar entonces esas inspecciones de seguridad, esas inspecciones planeadas, podemos tener tres momentos: el antes, el durante y el después. ¿Qué hacemos en el antes? En el antes desarrollamos un amplio proceso de documentación, hacemos la preparación de la inspección, establecemos un cronograma de inspecciones, un cronograma de trabajo, un cronograma para el desarrollo de las inspecciones. Recogemos toda la información relevante para la inspección a través de documentos, fichas técnicas, manuales de operación, protocolos de operación, manuales de uso, calificaciones, evaluaciones de los trabajadores, formación, entrenamiento, habilitación de los trabajadores, estadísticas sobre fallos, sobre accidentes presentados en ese proceso o ese elemento o esa área que vamos a inspeccionar. Se establecen los objetivos de la inspección, se revisan inspecciones previas realizadas y al revisar estas inspecciones previas, pues se determinan si han habido acciones correctivas, si han habido acciones de mejora, si han habido acciones preventivas, cuáles han sido las recomendaciones. Ese es el antes, documentarnos de toda esa situación, conocer plenamente el proceso, los elementos, las características y las condiciones de lo que se va a inspeccionar. E igualmente, preparar listas de verificación, listas de chequeo, que como lo veíamos en otra presentación, es como esa bitácora, como esa guía, como esa orientación que nos permite estar preparados para que no se nos salga nada de lo que necesitamos ir a observar. Ya en el proceso de durante la inspección, pues, ¿cuáles son las acciones por la actividad? Orientarse y seguir la lista de verificación que se ha establecido, identificar todas las condiciones y circunstancias que me están generando esas deficiencias en el proceso. En caso de que se encuentre una situación particular, hacer el reporte inmediato y, obviamente, realizar siempre esa observación rigurosa, esa observación
exhaustiva de los procesos. Y ya una vez terminada la inspección, el último paso, en el después, están los procesos de valoración de las situaciones encontradas. Y para esto empleamos las metodologías propuestas en estas normas del ICONTEXT para análisis de tareas, donde en esa valoración me indica cuál es la frecuencia, cuál es la repetitividad, cuál puede ser la posible consecuencia de que esa deficiencia esté presente. Entonces, sin hacer ese proceso riguroso de una matriz de peligro y riesgo donde estamos evaluando y valorando el riesgo, sí estamos haciendo una valoración de esa situación encontrada para poder proponer un control, ya sea inmediato o ya sea con observación más periódica, a través del informe y a través del seguimiento que se establezca. Entonces, de esta manera, podemos realizar o cumplir con ese programa de inspección considerando rigurosamente el antes, el durante y el después. Bueno, esto es un tema bastante amplio. Por el momento vamos a dejar acá. Con esto cumplimos, digamos, los objetivos propuestos y podemos pasar al sondeo final para hacer la retroalimentación correspondiente de las preguntas. Lina, por favor, ¿me ayudas con el sondeo? Claro que sí, ingeniero. Vamos entonces a ir cerrando nuestra acción educativa con el sondeo. Vamos con la primera pregunta. Muy atentos, por favor. Bueno, la primera pregunta dice, ¿la frecuencia de una inspección depende de A, frecuencia de uso del equipo, B, desgaste de los equipos o C, las respuestas A y B son correctas? Seleccione por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 9% nos dijo frecuencia de uso del equipo, 1% desgaste de los equipos y el 90% nos dijo que las respuestas A y B son correctas, ingeniero. Perfecto, nos mantenemos en el 90%. Esa es la respuesta correcta. La frecuencia en inspección depende tanto de la frecuencia de uso del equipo como el desgaste de los equipos. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Una de las metas de una inspección de seguridad es identificar problemas potenciales, ¿sí o no? Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 97% nos dijo que sí y 3% no, ingeniero. Muy bien, con un mayor número de participantes obtuvimos un mayor número en el porcentaje. Una de las metas de la inspección es detectar problemas potenciales, lo mencionamos hace un momento, que es una técnica analítica de carácter preventivo, y al ser de carácter preventivo lo que quiere identificar es esos problemas potenciales que nos pueden generar accidentes, lesiones, poder identificar cuáles son las deficiencias de los equipos, y esos son pues problemas potenciales que nos pueden incrementar la siniestralidad o generar accidentes. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos con la tercera y última pregunta. ¿La inspección de seguridad es un requisito del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Sí o no? Seleccione la respuesta correcta, por favor. Vamos a ver los resultados. Bueno, el 99% dijo que sí, ingeniero.
Sí, perfecto. Nos mantuvimos en el mismo 99%. Esa es la respuesta correcta. La inspección de seguridad es un requerimiento dentro del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Lo mencionamos hace un momento que vimos las normas legales en Colombia. Hay varios de resoluciones, decretos y leyes que mencionan la inspección de seguridad y que obviamente están inmersas dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Lina, ¿me escuchas? Sí, señor, estoy teniendo ahí como una falla con mi internet, pero nada, Inge, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, con mucho gusto, Lina. A todos los participantes, muchas gracias. Espero que este tema haya sido de interés. Ahí al final les queda la bibliografía y por supuesto, como siempre, invitarlos a que visiten Posipedia, donde no solamente van a encontrar este tema, sino pues mucho más de interés dentro de esta ruta del conocimiento de prevención del riesgo eléctrico. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que visualicen el cronograma, se inscriban y participen de toda nuestra programación. Que tengan una feliz tarde, los dejamos con el siguiente video.